Continuamos las charlas de Aula de Salud gracias a la colaboración que tenemos con el Centro Médico Pontevedra y está con nosotros el médico y director del mismo, Iago López. Muy buenas. Que hoy nos va a hablar sobre la vacuna de la gripe y las enfermedades respiratorias. ¿Vale? Sí, pero sobre todo vamos a hablar de la gripe y de su vacuna, o sea que bien introducido. Más, seguramente la charla va a ser de su interés, ya les dejo comer. Muchas gracias. Muy bien, Iago. muchas gracias. Bueno, Guille, ¿podemos empezar a...? Sí, perfecto, vale. Pues bueno, ya estoy presentado, soy Iago López, soy médico de familia y soy responsable de un punto de vacunación, con lo cual a mí este tipo de cosas me causan especial interés. Como sabréis la mayoría de vosotros, el lunes empezó en Galicia la campaña de vacunación contra el virus de la gripe y por experiencia de toda la gente que viene a vacunarse sé que existe un montón de mitología con respecto a la propia enfermedad, con respecto a la vacuna. Hay gente que le atribuye propiedades maravillosas que no tiene y gente que le atribuye unos males que tampoco tiene. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de la gripe y la vamos además a poner en contraposición con los otros tipos de virus catarrales, porque no sé si es un problema del idioma castellano, pero en España confundimos mucho la gripe con otras cosas que no tienen nada que ver. Entonces, pues vamos a empezar hablando... Uy, espera, esto creo que habría que hacerlo así. Bien, entonces vamos a empezar a definir la gripe propiamente dicha. ¿Qué es lo que dice la gripe según el diccionario de la RAE, según la Wikipedia y sobre todo según el Harrison de Medicina Interna, que es lo que manda en medicina? La gripe es una enfermedad causada por un virus muy concreto, que es el virus influenza. Y, sobre todo, el síntoma predominante casi obligatorio de la gripe es la fiebre, y además fiebre elevada. Aquí pongo 38, pero es muy frecuente que el paciente con gripe tenga 39 o 40 de fiebre. De hecho, por lo visto, la palabra gripe viene de una palabra del alemán antiguo, que por lo visto en alemán, no sé si es con ahí, con la diéresis esa que dicen con boca piñonera de gripe, el caso es que significa ponerse convertido en pelotilla y agitándose con todas sus fuerzas, porque la gente con fiebre muy alta tiene muchísimo frío y está intentando generar calor al máximo posible. Entonces la gente se ponía en posición fetal para evitar desperdiciar calor al exterior y ponerse a temblar a toda velocidad para generar esa altísima temperatura. Y ese es el síntoma clave de la enfermedad. También es muy frecuente que el paciente con gripe tenga cefalea frontal, es decir, que le duela la cabeza y que sobre todo que duela en la zona frontal. Y además es una cefalea muy puñetera porque por más que tome antitérmicos y analgésicos el paciente no suelen conseguir reducir su dolor de cabeza hasta que no se les ha curado la gripe. Típicamente, la cefalea que produce la gripe, y es una cosa que los médicos nos ayuda mucho en consultas y el paciente nos lo cuenta, suele empeorar con los movimientos oculares. Es decir, un señor que en enero tiene 38 de fiebre o 39, tiene la cabeza como un bombo y cuando yo le pido que mire hacia la izquierda y hacia la derecha le duele más la cabeza, con casi total seguridad ese paciente tiene gripe y no otra cosa. Es lo que en medicina llamamos un signo patognomónico, es decir, es un síntoma que si existe prácticamente diagnostica la enfermedad. Aunque hay gente que tiene gripe y sin embargo no duele mover los ojos, no es obligatoria, pero cuando ocurre a mí me ayuda muchísimo a diagnosticar bien al paciente. También es frecuente que aparezca dolor de garganta y aunque parezca mentira no es tan frecuente, es bastante, pero no es obligatorio que el paciente con gripe tenga tos. Y después hay otro síntoma asociado a la fiebre alta que se llama quebrantamiento del estado general, pero que a mí me gusta llamarle ganas de morir. Supongo que aquí todos los presentes alguna vez habremos tenido la gripe con 39 de fiebre y el malestar que produce es tan tremendo, va tan mal con los analgésicos, es decir, baja tan poco la fiebre que la mayor parte de la gente está con ganas de o morir o curarse, pero que se acabe esta historia de una vez. Es algo muy característico. Quien la ha pasado una vez en la vida no se olvida de ella. Y después, esto es muy importante y es la razón por la que la gripe me importa tanto, es porque es causa de ingreso y de fallecimiento. Luego explicaremos un poquito más por qué, pero sobre todo, conseguir alcanzar los 39 de fiebre implica estar quemando calorías a gran velocidad. La fiebre no la conseguimos por pura magia. Si yo quiero calentar un caldero de agua, tengo que quemar un combustible para calentar ese agua y que se ponga a hervir. Pues a nuestro cuerpo le pasa igual. Para que nosotros nos calentemos, tenemos que ponernos a quemar un montón de calorías con nuestros músculos y nuestro hígado para fabricar ese calor. Y eso provoca, pues como cuando quemamos calorías haciendo ejercicio, genera aumento de las pulsaciones. Normalmente cada grado de temperatura sube 10 o 15 pulsaciones por minuto y aumenta el ritmo respiratorio. Es decir, es como si estuviéramos trotando una maratón. Y no todo el mundo está orgánicamente listo para estar trotando una maratón durante 7 días seguidos, 24 horas al día. Es decir, muchos corazones o muchos pulmones no van a responder y se va a provocar el ingreso o incluso el fallecimiento de ciertas personas en caso de padecerla. Y como contraposición a la gripe, os decía yo, una maldición del idioma castellano, tenemos lo que llamamos el gripazo, muchísimo más grave. Gripe, gripazo es mucho más gordo. Y consiste básicamente en un poquito de unas decimitas de fiebre, estornudos, mocos de nariz, un poco de dolor de garganta, tal vez un poco de tos. Y a los médicos nos gusta llamarle catarro porque es un nombre bastante más diferenciado de la palabra gripe y así no causamos confusión.
Y así como la gripe, decía yo de broma, que produce ganas de morirse, normalmente el gripazo produce ganas de quedarse en cama viendo, o en cama o en el sofá viendo una peli, una cosa así, pero tampoco es que esté uno para morir, sencillamente se encuentra uno mustio. Y no solamente son dos enfermedades distintas, es que además están causadas por agentes distintos. Es verdad que el concepto de gripazo, el concepto de catarro, es un cajón desastre en el que incluimos infecciones causadas por una serie de virus como el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el parainfluenza y más virus todavía. Y existen además subtipos, como hay distintos virus y además cada persona lo desarrolla de un modo distinto, pues puede haber gente que coja una rinitis, una rinoconjuntivitis, el típico cuadro con estornudos, con congestión ocular, también están las faringitis víricas que producen dolor de garganta, las laringitis que producen sobre todo afonía y tos perruna, porque la laringe es nuestro órgano fonador con el que emitimos la voz y por eso nos produce afonía. También tenemos las adenoiditis, que este es un tipo de catarro que no conoce casi nadie, pero que todo el mundo ha tenido. Es un tipo de catarro en el cual tenemos dolor de garganta y una sensación mucosa muy desagradable en el fondo de la garganta. Notamos una mucosidad que nos cuelga por ahí, que si nos sonamos no la sacamos, que si tosemos tampoco la sacamos, si la intentamos tragar tampoco la tragamos. Y es el típico catarro que tienen los niños cuando sus padres le riñen porque están tragando los mocos. El típico niño que está haciendo este ruido cochino, ese es un niño con adenoiditis. Y no es culpa suya tragar los mocos, es que es el único sitio por el que se le pueden colar los mocos del adenoides. Y después también están las traqueitis, que todos hemos tenido alguna vez también alguna, que produce una tos también muy perruna, dolor en el centro del pecho al toser y unas ráfagas de tos muy poco productivas. Y hay quien considera la bronquitis un tipo de catarro. A mí no me gusta considerarla porque la bronquitis es una enfermedad también un poquito más grave. Estas enfermedades es raro que se compliquen de un modo grave. Una bronquitis puede acabar con una bronconeumonía. Por eso a mí a la bronquitis me gusta darle un tratamiento especial. De hecho, en la charla de diciembre hablaremos en concreto de las bronquitis, que la producen más ciertos virus específicos. Y después, cuando hablamos de virus, hay una cosa, por supuesto aquí no me voy a poner a dar una tesis doctoral de virología, uno, porque ni tenéis ganas, ni yo tengo la capacidad ni la excelencia académica para poder darla, pero quiero establecer aquí un concepto. Cuando hablamos de virus, estamos hablando de un reino biológico, es decir, un reino es una gran familia taxonómica de especies, por ejemplo, el reino animal implica a las mariposas, implica a los gusanos, implica a los elefantes, implica a las ballenas, a los cocodrilos, a los pollos, es decir, una gran variedad de seres que no tienen nada que ver unos con otros. El reino vegetal implica a las algas, a las palmeras, a los abetos, al musgo, es decir, a también una gran variedad de seres que no tienen nada que ver unos con otros. Y los virus pasa igual, existen un montón de virus que no tienen nada que ver ni a quién afectan. Hay virus que afectan a plantas, hay virus que afectan a artrópodos, hay virus que afectan a mamíferos. Y no tiene nada que ver ni en su interior ni en su estructura. Aquí os pongo el ejemplo de 4 virus al azar. Este es un rinovirus, que luego hablaremos de este pajarraco un poquitín más adelante. Este es lo que se llama un filovirus, son unos virus que son muy alargados. De hecho, este no sé si es el ébola o el virus de Marburgo, que son muy parecidos los dos e igual de letales. Y aquí tenemos un virus que, por ejemplo, el virus de la gripe tiene este tipo de estructura. Tienen una capsulita de proteínas interna, que es como la cáscara de un fruto seco, y además están envueltos en membranas celulares de nosotros mismos, de la última persona que infectaron, lo cual además les permite pasar un poquitín agazapados y que los glóbulos blancos no se den cuenta porque van como con esa capucha hecha de nuestras propias células para que no los identifiquen. Y este es uno de los más chulos que suelen salir muchas veces en los dibujos, es el que salía en mi dibujo de ciencias naturales. Estos se alimentan de bacterias, se llaman bacteriófagos y tienen estas patitas tan chulas que en realidad son una especie de puntos de enganche. Cuando encuentran una membrana en una bacteria, se une a la membrana de la bacteria porque son como una llave y una cerradura, son moléculas recíprocas. Entonces, cuando encuentran una bacteria, se agarran a ella, la terminan de agarrar con todas las patas y se activa un mecanismo prensil, se inclinan las patitas y entonces consigue inyectarle a través de esta boquita el ADN a la membrana bacteriana. Y ahí tenemos una bacteria infectada. De hecho, estos tipos son tan útiles que ahora se están empezando a diseñar tratamientos como alternativo a los antibióticos para poder matar a las bacterias de una persona que tiene una infección grave inyectándole unos virus que se carguen a las bacterias. El problema es que tenemos que domesticarles todavía. Es una cosa que igual dentro de 10 años la vemos, pero de momento todavía es algo prometedor nada más. Y hablando ahora de los virus respiratorios en concreto, pues vamos a hablar en primer lugar del rinovirus. El rinovirus es un virus muy simple, tiene muy poquitos genes, muy poquitas proteínas y tiene, pues básicamente como todos los virus, es un montón de material genético. Por cierto, me olvidé deciros también otra cosa que los diferencia, es que hay virus que tienen material genético de una fila de ADN, otros que tienen una doble cadena como la nuestra de ADN, otros que están hechos de ARN, este está hecho de ARN, y tiene una cápside que es como una cáscara que está formada por 4 proteínas, pero las 3 más importantes son VP1, VP2 y VP3, que forman como unos triangulitos. Aquí veis pintado en negro la VP1. Y esos triangulitos se van agregando en forma pentagonal y al final acaba formando una estructura que es muy parecida a un balón de fútbol reglamentario. Va formando pentagonitos y hexagonitos y se une perfectamente.
Y no, creo recordar que es la proteína VP1, es la que tiene la capacidad de pegarse a mis células nasales y es lo que le confiere la posibilidad de causarme una rinitis, que es lo que causa el rinovirus, y no causarme una hepatitis. Si tuviera la capacidad de pegarse a las células del hígado, pues sería un virus de hepatitis, pero como tiene la capacidad de pegarse a las células respiratorias, eso es lo que hace que este virus cause catarros y no cause otras cosas. Y nosotros fabricamos anticuerpos contra esas proteínas de superficie. Casi toda nuestra inmunidad se basa en que nuestros glóbulos blancos reconocen algo que está en la superficie del bicho que me quiere infectar y al fabricar anticuerpos contra ello lo destruyen. Y eso nos haría pensar, coño, pues cojo un catarro y no debería coger nunca un catarro más en mi vida. Y sería verdad si no fuera porque estos puñeteros tienen tanta capacidad de mutación que conocemos hasta 160 tipos distintos de rinovirus que cada uno se diferencia con una pequeña diferencia en sus proteínas de superficie. Entonces, si yo cojo un rinovirus en concreto, sí me inmunizo contra ese rinovirus, pero sus otros 159 primos hermanos no soy inmune contra ellos. Entonces, después de una larga vida de catarros, a lo mejor me consigo inmunizar contra todos, pero me va a costar muchísimo trabajo. Y además, es que los rinovirus son solamente uno de los causantes de los catarros. Hay más virus respiratorios que pueden producirse. Pero esto es uno de los más chulos de enseñar. Y además, como se llama rino, todo el mundo intuye que el rino será el virus de la nariz. Y efectivamente es virus de la nariz. Después, este es el que causa la bronquiolitis en los niños. Y a nosotros nos puede causar bronquitis, nos puede causar rinitis, prácticamente todo tipo de infecciones. Y tiene también una membrana. Y de ella emergen dos tipos de proteínas, que son las proteínas G, que son las que aparecen pintadas en rosas, y las proteínas F, que son las que aparecen en rojo. Básicamente, la proteína G es la que se engancha a las células respiratorias y la proteína F le mete un pinchazo para conseguir inyectar su material genético. Incluso son capaces de fundir a las células que están unas contiguas a otras y forman como una macrocélula porque han disuelto las membranas que dividen unas células de otras, que es lo que en medicina se llama un sincidio, pero bueno, no viene a cuento. Y lo que os decía, en los niños pequeños causa las bronquiolitis infantiles y a nosotros la verdad es que nos puede infectar el órgano que le dé la gana. Si aterriza en la fosa nasal nos causa una rinitis y si nos aterriza en el bronquio nos causa una bronquitis. Y vamos a ver. Y ahora tenemos a nuestro protagonista de hoy, que no es esta señora, es el virus de la gripe. El virus de la gripe también tiene una cápside, tiene una cascarilla interna, está rodeado en nuestra propia membrana celular y de él emergen una serie de proteínas, pero las dos más importantes que son contra las que nosotros nos inmunizamos son las proteínas H, que es lo que se llama la hemaglutinina, y las proteínas N, que es la neuraminidasa. Y una de ellas también se encarga de engancharse a las células y la otra se encarga de penetrar, igual que pasaba en el otro caso. Y nosotros, eso es lo que intentamos estimular en el sistema inmune cuando vacunamos a una persona. Queremos darle muestras de proteínas H y de proteínas N para que su cuerpo se enfade contra esas proteínas, fabrique anticuerpos y esta persona esté protegida. En caso que el virus aterrice en él, que los anticuerpos lo achicharren antes de que consiga infectar la primera célula. El problema es que hay 18 tipos distintos de proteínas H y 11 tipos distintos de proteínas N. Incluso dentro de cada una de estas, a veces hay como pequeñas mutaciones. Y por eso, si yo estoy, por ejemplo, protegido porque cogí la gripe H3N2, pues no estoy protegido contra la H1N1, que fue la que produjo aquella tremenda epidemia en el año 2009. Hacía décadas que no circulaba por el planeta una gripe H1N1 y nos pilló la mayor parte de la población completamente a pie cambiado. Y entonces por eso se emprendió aquella campaña masiva de vacunación, porque lo que nos venía del hemisferio austral, la tasa de muertos que había en la República Argentina, nos estaba dando auténtico miedo, y en Australia igual. Y por suerte, entre que el virus fue perdiendo virulencia a medida que se fue replicando y que nosotros también nos vacunamos, pues conseguimos constreñir la letalidad de aquella epidemia que se había producido. Pero básicamente esto es el truco, es decir, como hay varios tipos de proteínas H y hay varios tipos de proteínas N, por eso padecer la gripe una vez no me protege el resto de mi vida. Me protege contra esa cepa que me infectó, pero las demás me pueden producir infección. Y además es eso, que como va produciendo pequeños cambios, aunque el año que viene vuelva a haber una H3N2, es un poquito distinta, mis defensas no son perfectas contra ese virus y por eso hay vacunas anuales contra este tipo de cepas. Y esto es lo que hace entender fácilmente que, coño, si a mí me han inyectado unas proteínas H y unas proteínas N que son específicas del virus de la gripe, en ningún caso esto me va a proteger contra el rinovirus, porque el rinovirus es que tiene proteínas completamente distintas y tiene una estructura completamente distinta. Que yo me inmunice contra los osos no me inmuniza contra los pollos. Estamos hablando de cosas que son completamente distintas. Entonces, pues eso, la vacuna de la gripe previene la gripe, pero otro tipo de cosas no nos las va a prevenir. Y después, vamos a ver. Ahí está. ¿Y cómo se contagia la gripe? Algo muy importante. Pues el principal agente transmisor de la gripe es el frío. Pero cuando hablamos del frío estamos hablando del aire frío. El virus de la gripe se transmite tanto por contacto como sobre todo por dispersión. Cuando la gente tose, cuando la gente estornuda, emite microgotitas que viajan por el aire. Y si el aire es muy frío, el virus va a aguantar vivo muchísimo tiempo para poder encontrar otro pardillo al que poder infectar.
Si yo tengo gripe en julio con 39 de temperatura exterior y además hace un sol de muerte con un montón de rayos ultravioletas, cuando yo tosa, a los pocos minutos el virus está muerto. Entonces la capacidad que tiene de pasar de una persona a otra es mucho más baja. Por eso el frío es tan importante. Pero lo que importa es el frío del aire, no del cuerpo. La gente que va abrigada enferma igual que la gente que va destapada. Es una creencia popular muy extendida, pero hace falta aire frío, no personas frías. Las personas da igual que estén frías que estén calientes. Como el virus te haya pillado y no estés inmune contra él, te vas a acordar de la experiencia. Y después eso, lo que decíamos, el frío preserva mejor el virus. Y hay otra cosita también. Cuando nosotros respiramos un aire muy frío, y eso todo lo hemos comprobado al salir de casa, si hay el típico aire que hay a lo mejor un día anticiclónico de enero, nos pinga la nariz, se produce una inflamación de nuestras mucosas como respuesta al frío. Y las mucosas inflamadas son mucho más apetecibles para el virus, tiene más posibilidades de éxito si aterriza en una mucosa inflamada que una mucosa sin inflamar. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo, por más bufandas que yo me ponga, el aire que me está entrando por la nariz sigue estando congelado, da igual que yo vaya rodeado por unas estufas de estas de aceite, es decir, yo voy a seguir respirando aire frío con mi nariz. Entonces, la gente, yo siempre aconsejo que la gente en invierno vaya cómoda. Si tienen frío, que se abriga más. Si tienen calor, que se quiten ropa. Pero que nunca se vistan con una intención sanitaria porque la ropa no previene ninguna enfermedad. Y después, bueno, lo que decíamos antes, las bufandas no previenen la gripe, pero ojo, el lavado de manos sí. La segunda vía de contacto, aparte del aire exhalado, es el contacto físico con la piel y con las mucosas. La gente que tose en la palma de la mano y después le choca las 5, esto me ha pasado a mí en consulta varias veces, me asomo a la sala de espera, ya digo, fulanito de tal, y el señor se incorpora, hace y coge y me ofrece la mano y me choca las 5, cosa que yo digo, muchacho, no esto no son formas. Esto es una forma fantástica de transmitir la gripe de persona a persona. Yo le choco las 5 y después en un momento dado yo cojo y me froto el ojo y ya me acabo de inocular el virus en una mucosa. Entonces, el lavado de manos sí previene la gripe y además previene todas las enfermedades respiratorias. Previene muy bien las infecciones por rinovirus, previene muy bien el virus sincicial respiratorio. Hay estudios que demuestran que las guarderías en las que los trabajadores los niños y los trabajadores se lavan las manos frecuentemente, hay muchos menos contagios que en las que no se los lavan, eso está demostrado estadísticamente. También, por pura lógica, la persona con gripe no debería compartir los vasos, los cubiertos y las toallas con su familia porque estamos en lo mismo, estamos poniendo en contacto mucosas con mucosas. Y después, eso, y también la transmisión por aerosol, de lo que hablábamos antes, es decir, aquí me he puesto información un poco reverberante. Bien. Después, una persona que coge la gripe suele ser contagiosa en el mejor de los casos durante 3 días, en el peor de los casos 7 días. Los niños pueden llegar a ser contagiosos hasta 10 o 12 días. Es decir, que una persona haya cogido la gripe y 10 días más tarde sigue tosiendo, no quiere decir que siga siendo contagiosa. Normalmente a esa persona lo que le han quedado son daños en su vía respiratoria que le causan las ganas de toser y bueno, pues toserá, pero esa persona no tiene el peligro que tiene una persona con fiebre alta, que es cuando se está produciendo la replicación viral y es cuando realmente contagian. Y el periodo de incubación es de 1 a 4 días. El periodo de incubación es un periodo que antes se llamaba periodo asintomático, es decir, yo cojo la infección, el virus está replicando secretamente en mi organismo y yo estoy sin síntomas. En realidad no existe el periodo asintomático, es un periodo paucisintomático, es decir, un periodo con pocos síntomas. Yo cuando estoy infectado por la gripe, puede que no tenga fiebre, puede que no tenga tos, pero empiezo a estar muy tontito con la sensación de temperatura. Casi todo el mundo, cuando está el día antes de debutar con la fiebre alta, se estaba quejando de cualquier cosa, notaba que cualquier frío, es decir, estaba buscando abrigo. Y de ahí viene esa sensación que hace la gente de me cogió el frío y enfermé. Porque todo el mundo en el periodo de incubación protesta por el frío. Es muy frecuente que a la consulta a mí me diga una señora, es que mire que les dije en el autobús que cerrase la ventanilla porque había mucha corriente. Y yo siempre les pregunto, ¿pero a qué era usted la única persona de todo el autobús que se estaba quejando de la ventanilla? Y efectivamente, la única persona, los demás no tenían frío. Ella sí, porque ella estaba incubando el virus. Realmente ella ya estaba condenada en el momento que la ventana estaba abierta. No fue la ventanilla la que le hizo enfermar. Y aparte por pura lógica, es decir, a mí por mucho que me enfríen, a mí no me brota un virus espontáneamente en mi cuerpo, no existe la generación espontánea, me lo tienen que contagiar. Entonces el frío aquí juega el papel que os decía antes. Y los puntos de entrada típicamente suelen ser la nariz y la boca. Por eso mucha gente empieza primero con síntomas nasales, pero muy rápidamente el virus se propaga de una célula a su vecina como si fuera una mancha de aceite que se propaga por toda mi vía respiratoria. Entonces en 48 horas ya tengo el cuadro completo con la fiebre, la tos, los mocos y con todo lo demás que suele traer la gripe. Y no es debida, a pesar de lo que piensan muchos padres que están riñendo a su hijo con adenoiditis por tragar el moco, cuando yo trago el moco va para mi estómago, que es asqueroso, pero inofensivo. Si la gente se tragase sus mocos a su pulmón, nos moriríamos todos ahogados con nuestras secreciones respiratorias. Afortunadamente, cuando tragamos moco va al estómago, no va al pulmón. Son dos vías paralelas, pero distintas. Después, antes expliqué un poco el cuadro clínico de la gripe, pero sobre todo para contraponerlo a los gripazos que decíamos. Ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de la gripe verdadera.
Pues la gripe suele tener un comienzo relativamente rápido. A veces hay pacientes que hasta casi recuerdan la hora en la que les empezó la fiebre, porque la verdad es que la fiebre cuando entra por la puerta grande. El paciente pasa de estar sin fiebre a tener 39 a lo mejor en solamente una hora. Suelen tener, como decíamos antes, bastante dolor de garganta. La fiebre, aunque digo 38, lo habitual es eso, que sea más alta y que los días peores de fiebre sean los 4 primeros días y después son seguidos de 3 días de décimas de fiebre. Lo realmente duros son 4. A veces hay gente que por tener una muy buena inmunidad o por tener una inmunidad parcial porque no padeció este virus pero padeció un pariente cercano, pues se libra y a lo mejor solamente están dos días enfermos nada más, mejor para ellos. Pero en principio la gripe típica son 4 días de fiebre alta más 3 días de febrícula, de fiebre baja. De hecho, para mí es muy preocupante y es una advertencia, siempre que a un paciente le pongo tratamiento para la gripe, siempre le pongo por escrito que si la fiebre rebota a partir del 7º día, que se acerque incluso al hospital, porque normalmente es un paciente que necesita una placa de tórax. Una de las complicaciones letales que tiene la gripe es la neumonía posgripal, que habitualmente ocurre entre el 7º y el 10º día de la infección. Y a mí es una neumonía que me da miedo no solo porque sea muy letal, sino porque es muy difícil de auscultar. Yo las neumonías bacterianas normalmente no me hace falta ni siquiera una radiografía. Por auscultación y por clínica sé que mi paciente tiene una neumonía. Pero las neumonías que causa el virus de la gripe te llevas a veces sorpresas terribles. Un paciente con una auscultación completamente normal, que le pides la radiografía porque aparenta gravedad, pero no porque tú le encuentres nada a la auscultación, te encuentras un pulmón completamente blanco porque está completamente invadido por el virus de la gripe. Por eso, cuando nos ponemos muy mal, más allá del 7º día, deberíamos acudir al médico, incluso a urgencias. Así como se tose, contra el codo, no contra la palma de la mano. Y bueno, y lo que decíamos antes, la cefalea, normalmente frontal y que empeora con los movimientos oculares. Vamos a ver, ahí. También es frecuente, aunque no obligatorio, que el paciente tenga escozor ocular. Es frecuente, aunque no obligatorio, que el paciente tenga tos. Es un poquito menos frecuente que el paciente tenga síntomas gastrointestinales, pero tampoco es ninguna rareza encontrarte un paciente con gripe que además tiene diarrea y vómitos de regalo, como que no le bastaba con ya todos los síntomas que el pobre hombre tenía. Y después lo que decíamos antes, el quebrantamiento del estado general. La gente es que prácticamente no es capaz de levantarse de la cama. El estrés cardiopulmonar del que os hablaba antes. Es decir, como necesitamos generar muchísimo calor para elevar tanto la temperatura corporal, pues nos vemos obligados a que nuestro corazón lata mucho más rápido, jadeamos a más velocidad. Y eso algunas personas pueden no superarlo. Y después, el tratamiento de la gripe es principalmente sintomático. La razón por la que el tratamiento es sintomático es porque, salvo algún antiviral que es extraordinariamente caro, la mayor parte de los medicamentos no cambian el curso clínico de la gripe. Desgraciadamente no podemos hacer que dure menos días, pero podemos hacer que esos días sean menos infernales. Esa es la idea. Es decir, normalmente con paracetamol o con alguna otra alternativa en el que sea alérgico al paracetamol, podemos hacer que la fiebre, en vez de estar en 39, pues esté en 37 y pico, que no es una maravilla, pero bueno, las ganas de morir son menores. Y bueno, cuando una persona tiene inmunidad parcial, lo que os decía antes, había cogido un pariente cercano del virus que hoy me ha atacado, pues a lo mejor resulta que tengo una gripe muy suavecita. Y ahí puede aparentar un catarrón que sea causado por el virus de la gripe. Son la menor de las veces. Normalmente la gripe cuando nos coge fuerte. Alguna vez hay alguno por ahí que le pinga el moco, pero la mayor parte de la gente va a tener fiebre alta. Y después, ¿qué podemos hacer para evitar transmitir el virus de la gripe? Pues lo principal, el aislamiento. Es decir, un niño que tenga gripe, yo lo dejaría en casa. Por dos motivos. Una, como respeto a sus compañeros y a su profe, es decir, para no contagiar, no propagar la infección. Y también porque a mí mandar a un niño con 39 de fiebre a la guardería me parece un crimen de lesa humanidad. El pobre macaco está destrozado y, hombre, pues tendremos que tenerlo al pobre niño en camita. No podemos tenerlo pasando las canutas ahí en clase medio zombie y eso, como un núcleo de infección y además con la cabeza completamente embotada. Después, el lavado de manos, como os decía antes, es importante y no cuesta nada. Las medidas higiénicas, es decir, toser sobre la flexura del codo y a poder ser echándonos hacia un lado si tenemos un interlocutor, es una forma de evitar no solo contagiar la gripe, sino contagiar los virus catarrales en general. Y después, sobre todo, lo que hoy nos trae aquí, la vacuna antigripal. Y la vacuna antigripal es útil para la persona susceptible, es decir, la persona que debe vacunarse, pero también es útil para su entorno. Ahora explicaremos un poquito más a qué me refiero con vacunar al entorno del paciente. Entonces, ahora vamos a hablar de unas cuantas ideas incorrectas, aunque la mayor parte ya las he ido desgajando a medida que avanzamos con las diapositivas. La primera, la gripe no cura con antibióticos. Los antibióticos son medicamentos antibacterianos, no antivirales. Un virus y una bacteria se parecen tanto como un animal a un vegetal. Pertenecen a reinos completamente distintos. Y si yo veo un oso, no tengo ni idea de cuál es la mejor forma de sobrevivir al ataque de un oso, pero tengo claro que echarle insecticida al oso no va a ser la forma de protegerme. Y del mismo modo, si yo veo un virus, con un antibiótico, vive Dios que no lo voy a conseguir matar. Después, no se corta con antigripales. Los antigripales hay muchos médicos, entre ellos yo, que le tenemos muy poca simpatía por varios motivos. El primero es su nombre. La palabra antigripal nos hace creer que es un medicamento, coño, que corta la gripe.
la publicidad, aunque tienen prohibido decir que corta la gripe porque es mentira, de hecho suelen decir que frena los síntomas del resfriado, ya no te dicen que te frena el resfriado, pero la imagen que tú ves en vídeo en el anuncio de la televisión sí te hace creer, porque aparece un señor que se está poniendo mal, se lo toma y de repente se ha curado. Entonces eso da una información fraudulenta y a mí los fraudes de consumo a los pacientes no me hacen ninguna gracia. Además, tienen otro problema y es que son cócteles de sustancias. Yo cuando a un paciente le doy un medicamento, siempre estoy jugando con el riesgo de causarle efectos secundarios. Si le doy 4 medicamentos, estoy multiplicando el riesgo de causar efectos secundarios. Y un antigripal habitualmente tiene paracetamol, que es lo único que nos interesa en la gripe, tiene antihistamínico, que para un catarro sí puede ser útil porque despeja un poco la nariz. Tiene un derivado de la adrenalina que también despeja un poco la nariz, pero puede producir taquicardias. Y normalmente también suelen llevar un petardazo de cafeína para que el paciente pues, perciba una mayor vitalidad después de habérselo tomado, que en realidad es producida por la cafeína y no porque el medicamento la haya puesto bien. Y claro, cuando mezclas tantas cosas, y sobre todo si utilizas en población anciana, por la cantidad de personas mayores que entran en fibrilación auricular por culpa de un antigripal, no es nada desdeñable. Y de hecho por eso ahora cada vez hay más contraindicaciones en el envase de no tome este medicamento si tiene usted más de no sé cuántos años. Porque esos medicamentos pueden inducir taquicardia. Y muchas veces los pacientes entran a un estado que, vamos, es una... Entre que ya la fiebre te provoca tendencia a delirar y que el antihistamínico te da sueño y por otra parte la cafeína te excita, estás en un estado de medio sueño, medio excitación, que es una cosa que la mayor parte de la gente no suele guardar buen recuerdo de ella. Y después lo que decíamos antes, la vacuna de la gripe no previene catarros, previene gripe. Y las experiencias personales son anécdotas, no datos. Y ahora voy a ser más específico con el tema de las anécdotas. La vacuna de la gripe no hace enfermar más allá de la reacción vacunal, es decir, es normal completamente que si yo a una persona le inyecto los antígenos del virus de la gripe, la persona le duele el brazo porque le acabo de lesionar el brazo de un pinchazo. Es normal que se le inflame y es normal que la persona pueda encontrarse un poquito mustia, como en esos síntomas de incubación que yo os decía, que incluso que tenga 37,1, porque la fiebre no me la causa el virus, la fiebre la causa mi cabreo inmunitario contra el virus. Y cuando a un paciente le estamos vacunando, estamos intentando cabrearle, es decir, estamos intentando cabrear su sistema inmune. Y ese cabreo se puede traducir pues en una decimilla, que se va a pasar con paracetamol si no queremos pasar a esa decimilla. Pero eso no quiere decir que me hayan inoculado una gripe activa, porque las vacunas que actualmente se comercializan, y desde luego las que están incluidas en la campaña vacunal de este año, tienen virus muertos y troceados. Y un agresor muerto y troceado de ninguna clase va a ser un oso muerto y troceado, no es una amenaza para mí. Y un virus muerto y troceado no se puede replicar en mi interior porque está muerto y porque está troceado. Y por tanto, la persona que dice un año me vacuné y cogí más catarros que nunca, pues es una casualidad. También podría decir, un año me compré pantalones de pana y cogí más catarros que nunca. Un año pedí un crédito y cogí más catarros que nunca. Un año me compré unos zapatos de ante y cogí más catarros que nunca. Pero es que no hay una relación de causa-efecto. Es lógico que la gente piense en eso porque, coño, entre que la gente confunde la gripe con los catarros, se ha puesto una vacuna y ese año fue malo, pues es normal que la gente lo piense. Pero eso es una anécdota. Las estadísticas con millones de pacientes demuestran que ponerse la vacuna no le causa catarros a nadie. Y después, lo que decíamos antes, no son peligrosas. ¿Son un negocio? Supongo que lo son. Los laboratorios que fabrican vacunas no son ONGs, es decir, evidentemente intentan sacar un rendimiento. Pero esos laboratorios habitualmente también fabrican un montón de medicamentos hospitalarios y un montón de equipo médico, las bombas de infusión, que son las que necesitamos cuando ingresamos en el hospital graves. Y son bastante más lucrativas, además, todas esas cosas que una vacuna de 12 euros. Y los ataúdes, creo que cuestan, no me he interesado todavía por el precio, pero creo que también cuestan un auténtico dineral. Es decir, que aquí, puestos a hablar de negocios, pues hay negocios de todo tipo. Y después eso, aquí en España por suerte nadie piensa estas tonterías, estas cosas las piensa más en Estados Unidos, pero allí hay gente que piensa que las vacunas de la gripe es una conspiración del Estado federal para controlarnos a todos, no sé por qué medida fantástica. Y después hay un argumento que utilizan los antivacunas y es que los sanitarios, particularmente los médicos, no se vacunan, y es verdad que los médicos se vacunan muy poco, pero lo hacen por miedo a las agujas. La mayor parte de los médicos, es triste decirlo, pero yo vacuno a bastantes médicos y las caricas que me traen cuando les pongo a vacunar son un poema. Es decir, gente que debería estar familiarizada con las agujas te vienen como un corderito al matadero. Y entre eso, y que además hay muchísimos estudios estadísticos, aunque os sorprenda, que demuestran que los médicos son muy malos pacientes, es decir, las enfermedades de los médicos son más graves, entre otras cosas porque los médicos cumplen peor el tratamiento que los pacientes, son más listillos y acaban cagándola por intentar saltarse los protocolos. Y aquí pues pasa lo mismo, los médicos tienen una sensación de invulnerabilidad que hace que muchas veces no se vacunen. Pero es un error y luego explicaremos un poco por qué. Después, ideas correctas. Es verdad que se dice que la vacuna de la gripe no tiene el nivel de protección que tiene, por ejemplo, la vacuna contra la poliomielitis o la triple vírica. Y es verdad, la vacuna de la gripe no tiene el nivel de garantía. Es decir, un niño que le has puesto 2 dosis de la triple vírica es prácticamente imposible que te coja un sarampión, unas paperas o una rubiola. La tasa de protección es altísima.
Un paciente que se ha vacunado de la gripe no lo podemos garantizar tanto. ¿Y por qué? Pues porque el virus, como os decía, sufre mutaciones. Si me han puesto a mí la cepa H3N2 de Brisbane del año pasado, me han puesto el H1N1 y resulta que a mí me viene un H4N2, pues me ha fastidiado. Es decir, no formaba parte de la vacuna que me han puesto. Pero lo habitual es que sepan prever cuáles son los virus que van a causar la próxima epidemia. Normalmente suelen tener 3 cepas. Este año hay una de las vacunas que pone la Xunta que tiene 4, pero bueno, la 4ª cepa es una de la variante B de la gripe, que es mucho menos grave que la gripe A, o sea que tampoco pasa nada. Pero suelen ser 2A y una B. ¿Y cómo saben qué vacunas habría que poner? Pues utilizan la lógica. Lo que hacen es utilizar las últimas cepas que causaron infecciones y prestando mucha atención al invierno austral. Es decir, la gente de Argentina y de Australia nos trae una información muy valiosa porque durante su invierno, que era nuestro verano, vamos haciéndonos una idea de qué cepas eran las que estaban circulando y eso nos da una mayor fiabilidad para adivinar que, salvo que se produce una mutación brutal en medio del invierno, lo lógico es que nosotros cojamos los mismos que cogieron los argentinos hace 6 meses. Y eso pues nos da bastante utilidad para saber cuáles son las cepas más útiles de utilizar. Pero en general, las que circularon el año pasado suelen ser buenas predictoras de las que van a circular este año, salvo cuando se produce un gran cambio de clase. Y después, otra idea que es correcta es que el título de anticuerpos tiende a bajar con los meses. Es decir, una persona, la razón por la que ponemos la campaña vacunal entre octubre y diciembre y no la hacemos en abril, es, aparte que nos da más tiempo para prever cuáles van a ser los virus de la gripe que van a producir infección, es porque si dejas pasar muchos meses, tu nivel de anticuerpos va bajando, y para cuando venga la gripe no estás protegido y al final la vacuna no te ha servido para nada. Y, espera, eso sí, las 3 variantes, como os decía, se deciden pues por las últimas epidemias. No, esto ya lo hemos dicho, estoy yo tonto. Ahora sí. ¿Y por qué la vacuna no es 100% eficaz? Pues en primer lugar porque la respuesta inmune es peor en ancianos. Es decir, cuando una persona de 20 años le vacunas contra la gripe va a producir muchísimos anticuerpos, porque tiene unos glóbulos blancos jóvenes, con muy mala leche, van a fabricar muchísimos. La persona mayor, cuanto más mayores son sus glóbulos blancos y más perezosos son al producir anticuerpos. Después, lo que decíamos antes, va descendiendo progresivamente. Puede darse el caso de que yo me haya vacunado muy pronto y la gripe venga muy tarde. También la deriva antigénica, que es como se llama a esas pequeñas mutaciones, que el virus sigue siendo H1N1, pero ha cambiado un poquito y eso me produce una inmunidad imperfecta. Y a veces, muy pocas veces, de hecho ocurre pocas veces a lo largo de un siglo, se produce una variante completamente nueva, como la que hubo en 2009, es decir, un virus completamente novedoso, y eso pilla a todo el mundo a pie cambiado y se provoca una pandemia mundial. Pero bueno, eso es una catástrofe, o sea, es una cosa que nuestra capacidad de reacción es relativamente limitada. ¿Y cómo solucionamos esta falta de eficacia de la que hemos hablado? Pues en primer lugar, no sé por el resto de las comunidades, pero desde luego en Galicia la vacuna que se utiliza para los mayores de 65 son vacunas adyuvadas. Son adyuvadas porque contienen una sustancia que estimula a los glóbulos blancos a que se enfaden más, intenta amplificar el cabreo inmunitario y lo consigue con eficacia. Entonces conseguimos que el paciente, por muy mayor que sea, produzca una cantidad aceptable de anticuerpos que le proteja durante todo el invierno. Además, podemos, por ejemplo, muy particularmente a las personas mayores que están ingresadas en un geriátrico, si vacunamos a toda la institución, se protegen unos a otros, porque si hay alguno que ha fabricado menos anticuerpos, sus compañeros que están bien inmunizados le están protegiendo. Es lo que se llama inmunidad de rebaño. Y también creando cortafuegos con los cuidadores de los pacientes susceptibles. Es decir, pongamos, por ejemplo, una persona de 96 años que vive recluida en su domicilio porque no tiene movilidad y solamente establece contacto con su hijo, con el cuidador de la mañana y con la cuidadora de la tarde. Bien, pues si vacunamos a esas 3 personas, aparte de la propia persona que está siendo cuidada, estamos creando un sistema de cortafuegos concéntricos. Entonces es mucho más difícil, de hecho es casi imposible que esta persona coja la gripe este año. Y después, importantísimo, ya sé que vosotros no sois sanitarios, pero esto es un mea culpa por parte mía, como, bueno, yo me vacuno todos los años, pero bueno, los sanitarios somos cuidadores y debemos vacunarnos. En primer lugar, porque el primer pilar de la ética médica es el principio de no maleficencia, primum non nocere. El primer deber de un médico es no cargarse a sus pacientes y después curarles, pero primero no deberías matarlos, para empezar. Y entonces, cuando nosotros ejercemos nuestra profesión sin vacunar, estamos actuando como vectores de transmisión de la enfermedad y estamos matando a nuestros pacientes transmitiéndoles la gripe si la cogemos y no lo sabemos, porque hay un periodo de incubación en el que podemos estar empezando a ser contagiosos sin saberlo y entonces podemos transmitirle la gripe a nuestros pacientes. Y por supuesto también por militancia. Los médicos sabemos ciencia, sabemos que las vacunas son inofensivas y debemos demostrarlo vacunándonos. Cuando nosotros nos ponemos ahí
como cobardes, huyendo de la aguja y no nos la ponemos, le estamos dando la razón a toda esa gente que tiene unas ideas muy extrañas diciendo que hay una gran conspiración mundial. Entonces los médicos debemos ser los primeros militantes en ponernos la vacuna y demostrar que creemos en ella. Después, cuando hemos hablado de que hay que vacunar a grupos de riesgo, pues surge una duda lógica y es, ¿qué es un grupo de riesgo? Porque la propia palabra nos haría pensar que una persona de riesgo es una persona con alto riesgo de coger la gripe. Pues no, le llamamos persona de riesgo a una persona que tiene alto riesgo de morirse en caso de cogerla o de ingresar en el hospital en caso de cogerla, no gente con más riesgo de padecerla. Entonces, consideramos que las personas de riesgo son aquellas que tienen ciertas enfermedades previas, algún condicionante que hace que estén menos preparados a enfrentarse al virus de la gripe. Y en esa población, la Xunta ha definido este año a los mayores de 60, pero muy particularmente a los mayores de 65 años. Esta medida, por supuesto, tiene un punto de arbitrariedad, porque hay gente que tiene 65 años muy bien llevados y gente que tiene 65 años muy mal llevados. Pero hay que establecer un criterio universal que sea simple de entender por médicos y por pacientes para saber a quién hay que vacunar y a quién no. Y evidentemente en el colectivo de la gente que tiene EPOC, en el colectivo de la gente que tiene insuficiencia cardíaca, en el colectivo de la gente que tiene infarto, prácticamente toda esa gente es de más de 65 años. Y por tanto, desde mi punto de vista, es un criterio válido vacunar a los mayores de 65 e incluso a los mayores de 60, porque daño no va a hacer a nadie. Las mujeres embarazadas tienen mucho más riesgo de complicaciones en caso de la gripe, por una combinación de factores. Por un lado, sus pulmones no se ventilan tan bien por culpa del espacio que ocupa el útero, y un pulmón más ventilado es un pulmón con mucho más riesgo de coger la gripe. Pero además, porque el embarazo es un estado de un cierto grado de inmunodepresión. Se cree que es por el alto nivel de progesterona, pero por lo que sea, una embarazada no tiene unas defensas tan afinadas como una mujer no embarazada y por tanto debemos protegerla. También las personas con enfermedades respiratorias, y esto es muy fácil de entender, es decir, si tengo los pulmones justitos para hacer mis actividades de la vida diaria, pues los pulmones para tener 39 de fiebre durante una semana ni os cuento lo difícil que va a ser. La gente con enfermedades cardiovasculares, si un señor tiene angina de pecho y no puede subir escaleras, pues tampoco puede tener fiebre. Entonces esas personas debemos protegerlas también. La gente que tiene enfermedades neurológicas que le impiden tragar o que le impiden expectorar, es gente que tiene más riesgo. Los diabéticos es un colectivo demasiado amplio. Un diabético en fase inicial que tiene una glucosa de 128 es un señor normal y que no tiene ninguna vulnerabilidad. Pero un señor que a lo mejor lleva 5 o 10 años siendo diabético y que ya tiene unos cuantos órganos un poco dañados, sin duda es un paciente de riesgo. La gente con insuficiencia renal también tiene un problema implícito de las defensas. La gente con obesidad mórbida ventila mal su pulmón, entonces también es gente que tiene más riesgo de coger una neumonía en caso de coger la gripe. Y después los bebés prematuros que tienen entre 6 y 24 meses, antes de los 6 meses normalmente con la lactancia materna suelen estar protegidos, pero a partir del sexto mes, con la lactancia materna y con los anticuerpos que le pasó su madre por la placenta durante el embarazo principalmente. Y los niños prematuros tienen más riesgo de infección. Si están metidos en una guardería tienen doble riesgo de coger la gripe. Y después hay unos pocos niños que tienen enfermedades crónicas que hay que tratarlas con aspirina y por alguna razón que no sabemos, los niños con aspirina y gripe pueden desarrollar una enfermedad letal que se llama el síndrome de Reye. Entonces, al niño con gripe no le puedes dar aspirina. Y como hay niños que tienen que forzosamente tomar aspirina, lo que hay que hacer es que no tengan la gripe. Después, las enfermedades hematológicas, sobre todo las enfermedades relativas a la coagulación, pueden empeorar tremendamente con la gripe. La gente que está inmunodeprimida, creo que no hace falta comentarios. La gente que tiene cirrosis también tiene las defensas mucho más bajas. La gente con cáncer, tanto por el propio cáncer como por el tratamiento que le podemos dar para tratar el cáncer, van a estar inmunodeprimidos. Y toda paciente que tenga un problema neuromuscular, pues un paciente que tenga riesgo de atragantamiento, un paciente que tenga una enfermedad que le tenga paralizado y no le permita ventilar los pulmones, un paciente que expectore mal, también es un paciente de riesgo. La gente con enfermedades crónicas intestinales como la enfermedad celíaca, el Crohn, colitis ulcerosa, también suelen tener un problema de defensa relacionado con la nutrición y además el Crohn y la colitis ulcerosa se tratan con inmunodepresores, con lo cual pues tienen doble riesgo también. Y después hay otra gente que no es de riesgo y que deberíamos vacunar. Volvemos a lo mismo, trabajadores y estudiantes sanitarios, es decir, el estudiante de medicina que mandan al hospital también se tiene que vacunar, porque también puede contagiar a los pacientes la gripe. Los cuidadores domiciliarios, los cuidadores de las instituciones geriátricas, los trabajadores de una prisión. En las prisiones se pueden llegar a formar auténticas epidemias insufribles, porque hay un solo médico a lo mejor para la prisión y de repente hay pues 100 reclusos que están todos con gripe y algunos de ellos con vómitos. Se dan situaciones tremendas. Entonces, el trabajador penitenciario debe ser también
un cortafuegos, porque además es un señor que puede traer el virus de Pontevedra y llevar el virus a la Lama. Entonces, pues es una razón de más para vacunarlo. Y este es un criterio completamente no médico, el personal imprescindible. Esto es un criterio de las administraciones públicas y es que hay ciertas personas que se supone que no deberíamos quedarnos sin ellas. Si en un día que viene una epidemia de gripe, en una semana nos quedamos sin policías o nos quedamos sin bomberos o nos quedamos sin personal de emergencias médicas, pues la verdad es que es una situación bastante crítica. Pero esto no es un tema sanitario, esto es un tema de estructuras del Estado. Y después, curiosamente, la gente que tiene contacto frecuente con cerdos y aves, muy particularmente gente que trabaja en la ganadería o los veterinarios que hacen inspecciones de bromatología para la Xunta de Galicia por la seguridad alimentaria, porque el virus de la gripe tiene la extraña particularidad de que lo podemos compartir con las aves y con los cerdos. Y cuando un virus de la gripe está pasándose entre personas, cerdos y aves, se empieza a producir una especie de coctelera genética que va provocando mutaciones y puede crear un virus completamente nuevo que origina una pandemia. De hecho, las grandes epidemias de gripe, muchas de ellas han surgido en el sudeste asiático, porque es un lugar donde hay tal concentración de población y de explotaciones agropecuarias que es un sitio fantástico para el virus de la gripe, es su campo de pruebas para poder expandirse por todas partes. Entonces esta gente, cuando se vacuna, está colaborando en generar la salud pública mundial, incluso evitando que se produzca en ellos una nueva variante del virus de la gripe que sea letal. Y después, en resumen, el resumen de la charla que quiero que entendáis es que la vacuna de la gripe, como os decía, no previene catarros, solamente previene la gripe y a mí eso me parece mucho. La eficacia es más que aceptable porque aunque intrínsecamente una persona vacunada tal vez no tenga una vacuna fantástica, cuando aplicamos la vacuna a una población sí causamos una gran protección y las estadísticas demuestran que se produce una drástica disminución de la mortalidad y de los ingresos hospitalarios causados por la gripe. Y la relación riesgo-beneficio es claramente favorable. Y después, también nunca hay que olvidar que yo esté vacunado no me debería hacer frivolizar las medidas higiénico-dietéticas. Y por muy vacunado que yo esté, debería, pues eso, toser contra mi codo, lavarme las manos si creo que tengo la gripe. Bueno, en general no ser un gorrino, es una cosa que es bastante eficaz para no transmitir ni la gripe ni las enfermedades respiratorias. Y creo que esto ya es el fin de la charla, sí señor. Bueno, ¿alguna duda? Muy bien, vamos a ver. Dígame. En el mundo profano solemos decir que los catarros de verano son más difíciles de curar que los de invierno. Bueno, eso es una combinación de cosas, es verdad, pero es debido a que en verano, al menos aquí en Pontevedra, el aire es inusualmente seco. Y cuando tenemos una enfermedad respiratoria de cualquier tipo, seguro que todos habéis comprobado que cuando saléis de la ducha os encontráis particularmente bien. Porque cuando respiramos vapor de agua, ese vapor de agua se condensa en mis vías respiratorias, me disuelve las mucosidades y me ayuda a expectorarlos con más facilidad. De un modo contrario, cuanto más seco sea el aire que yo respiro, más difícil, más se me agarra la enfermedad. Aquí en Pontevedra en invierno no tenemos ningún problema en sequedad, llueve a cántaros, la humedad está garantizada, pero en verano no llueve, hace calor y eso nos obliga muchas veces a encender el aire acondicionado del coche. Y entonces cuando yo estoy en el coche en un día de calor con el aire acondicionado puesto, tengo en el coche aire seco porque es aire de verano, pero es que además yo al hacerle pasarlo por las barras de refrigeración del circuito del coche, lo seco todavía más, es decir, porque esas barras acaban condensando agua que roban del aire. Entonces, cuando yo utilizo equipos de aire acondicionado o de climatización, reseco más el aire. Entonces, como yo esté con un catarro y esté con el aire acondicionado puesto, me va a costar muchísimo. Pero aparte hay otra razón, y es que hay una enfermedad que se puede confundir muy bien con un catarro, y es ciertos tipos de alergias respiratorias. Normalmente en verano el aire está todo lleno de polvo y de pólenes que a algunas personas le pueden producir una irritación que si no es grave, seguramente no estén diagnosticados de alergia, porque el paciente que se pone a morir cuando florece la hierba timotea, esos están todos diagnosticados, porque llegan silbando a urgencias y los diagnostican. Pero un señor que tiene una tos tontorrona todos los años en mayo, normalmente no está diagnosticado, y sin embargo tose. Entonces eso es lo que crea esa creencia común de que los catarros de verano son peores. En realidad no es que el catarro sí mismo sea peor, es que las circunstancias son peores para curarse. El aire no está tan impoluto y además es demasiado seco. ¿Alguna cosilla más? O sea que es conveniente vacunarse. Es conveniente vacunarse. Bueno, los aquí presentes, salvo esa chiquitina que se puede vacunar si ella quiere, el resto de la población general yo creo que sí, porque vosotros trabajáis con gente mayor también os merece la pena vacunaros. Pero sobre todo es eso, es decir, a mí me parece que la vacuna de la gripe le viene bien a todo el mundo, pero sobre todo recomiendo encarecidamente que se vacune aquel que se podría morir de ella. Es decir, esa es la gente a la que claramente tenemos que proteger. El resto de la gente, una persona joven de 30 años que no es sanitario, ¿a qué se expone si no se vacuna? Pues a pasar una semana inolvidable con fiebre alta, pero va a sobrevivir para contarlo.
pero yo la verdad es que cogí la gripe 2 veces en mi vida. Una fue en diciembre de 1994 y otra en mayo del 2005. Recuerdo las fechas por lo que lo pasé muy mal. Y aunque no fuera sanitario, yo me vacunaría de la gripe para no volver a pasarlo tan mal como lo pasé en esas 2 ocasiones. Porque es que la verdad es que prefiero pasar un dolorcito en el tríceps todos los años que jugar esa ruleta rusa de que una vez cada 10 años, que es estadísticamente el tiempo que tardo en encontrarme una cepa nueva para mí, pues cogerlo y pasarlo así de mal. Prefiero ir a riesgo seguro, un dolorcito todos los años en mi bracito y evitarme pasarlo así de mal. Pues no hay tanta polémica. Sí, pero hay un montón de polémica interesada porque yo siempre digo lo mismo. Desde que surgió Internet, yo cuando empezó a surgir, que yo era estudiante de medicina, me pareció algo impresionante, un sitio donde todos íbamos a poder compartir nuestros conocimientos y de hecho en medicina se ha avanzado muchísimo. Antes en medicina, cuando en un hospital encontraban algo, lo tenían que publicar en una revista médica, que normalmente era en inglés, y si había suerte y en la biblioteca de tu hospital estaban suscritos a esa revista y tú eras un hombre con mucho afán navegando en los papeles, encontrabas. A día de hoy, cuando un médico encuentra algo, lo publica en webs especializadas y los demás médicos podemos acceder con carácter inmediato, es decir, a la hora de que ese tío haya publicado eso, los demás médicos del mundo sabemos lo que ese tío ha encontrado y eso fomenta muchísimo el conocimiento. El problema es que las gilipolleces también se comparten con muchísima facilidad y desde que existe Internet, pues cualquier iluminado que diga alguna barbaridad, pero que sea un poco carismático diciéndolo, porque hay gente que es muy convincente cuando habla aunque esté diciendo una auténtica chorrada. Pues dentro de toda la gente que piensa chorradas, no todos son convincentes, pero algunos sí que lo son. Y esa gente pues crea una legión de adeptos. Y después en muchas de estas creencias además hay un montón de dinerillo también implicado. Por la vacuna de la gripe es el hermano pobre de esta historia. Es una vacuna que cuesta 4 duros. Pero un señor que te anda vendiendo, que te dice que la gripe, que la vacuna te hace daño y él te vende una hierba por 50 euros para curarte tal, ahí el negocio, porque el señor los 50 euros que te está cobrando por la hierba no van al comercio justo. Ese señor se lo está llevando crudo. Entonces hay muchísima información interesada. Hay una mezcla de locura y una mezcla de interés en esas historias. Pero el principal problema es eso, que Internet ha sido como cuando se inventó la imprenta. Es decir, cuando se inventó la imprenta se publicaron un montón de cosas. Antes tenía que estar un monje cartujo escribiéndolo durante años hasta que el libro estaba terminado y de repente todo el mundo podía tener un libro. Pero se imprimieron libros buenos y se imprimieron panfletos. Y con esto pues pasa igual. Es decir, desde que se inventó Internet ha habido publicaciones tremendamente valiosas y hay una cantidad de chorradas que... De hecho hay una cosa en ciencia que le llamamos, los que nos dedicamos a divulgación científica, llamamos la ley de Brandolini. La publicó un científico que se llama Brandolini, que decía que la energía necesaria para rebatir una tontería es de un orden de magnitud superior a la que se utilizó para crear esa tontería. Es decir, que cuando alguien dice una chorrada, la energía que vamos a utilizar para rebatir esa chorrada es 10 veces más fuerte que la que utilizó ese tío que se puso a esparcirla. Y es verdad, con que haya un eliminado diciendo una tontería, el trabajo que nos cuesta a la gente de convencer... A ver, cuando la gente dice, pues por ejemplo estos que dicen que la Tierra es plana, es una chorrada como la copa un pino, pero si alguien quiere creer que la Tierra es plana, ¿a quién va a hacer daño algo a sí mismo? Es decir, es una tontería. Pero cuando alguien dice pues que el ébola no existe, o cuando alguien dice que las vacunas de la gripe nos hace daño, si ese señor convence a gente, está causando muertes con su convencimiento, porque está dejando gente sin vacunar, y de esa gente sin vacunar, algunos se van a morir de la gripe. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros activarnos. De hecho, yo cuando empecé a trabajar en la privada tenía muy poquitos pacientes que pensase tonterías, pero en un grupo de 2000 siempre tiene que haber algún iluminado. Y yo a la gente que hacía cosas de pseudociencia, yo los veía casi con buenos ojos, porque había pues eso, un médico homeópata y tal, y yo lo miraba con un humor negro y socarrón. Decía, bueno, pues este tío me está librando de un perfil de gente que a mí no me hacen ni puñetero caso y le está cobrando 120 tracatracas por consulta por decirle chorradas y me quedaba yo en plan, pues este se queda escocido por tonto, se queda con 120 euros menos y este tío se está dedicando a atracar a los tontacos. Pero después me acabé dando cuenta de que esa gente no solamente sablea el dinero a esa gente que le va a la consulta, es que acaba creando una serie de creencias que atentan contra la salud pública. Y fue cuando yo empecé a salir a la palestra y empezar a divulgar un poco de ciencia, porque si solamente divulgan los que dicen tonterías y los que tenemos ciencia detrás no la divulgamos, al final lo que se convierte en vox populi son esas tonterías. Entonces ahí estamos con la ley de Brandolini intentando rebatir todas las chorradas que va diciendo la gente. Porque es que es una pena, es decir, la cantidad de vidas que salvan las vacunas, es que es el mayor avance, junto con la potabilización de las aguas, son los dos mayores avances que ha tenido la historia de la humanidad. Es verdad que hay vacunas pues más útiles que otras, es decir, la vacuna contra la polio, la vacuna contra la rubiola, la vacuna contra la viruela, pues han sido unos avances bestiales, porque hay enfermedades muy, muy mortales. La vacuna, yo qué sé, pues contra el virus del papiloma humano, siendo útil, porque muchas mujeres han conseguido librar del cáncer de cuello de útero y muchos hombres han conseguido también librar del cáncer de laringe y del cáncer de pene, pues no es algo que
que arrasase al planeta como lo arrasaba la viruela. Es que la viruela era una barbaridad. Cada día que un brote epidémico de viruela morían decenas de millones de personas. Y hombre, el virus del papiloma no mata tanto, pero bueno, que la gente que se ha salvado del cáncer contenta está también de tenerlo. Entonces es verdad, no son todas igual de eficaces. Pero bueno, eso no, ninguna es inútil, desde luego. Es decir, si eliges bien a quién tienes que vacunar, pues consigues... Porque aunque ninguna vacuna es peligrosa, está claro que cuestan dinero y los que tenemos una sanidad pública deberíamos defender el uso racional de nuestros recursos. Es decir, por ejemplo, no sería razonable que la Xunta gastase nuestro dinero y nuestros impuestos en vacunar a toda Galicia de la fiebre amarilla cuando aquí en Galicia no hay fiebre amarilla. Es decir, es una tontería. Es lógico que vacunemos a los que van a viajar pues a Congo, por ejemplo, que ahí sí hay fiebre amarilla. Entonces hay que usarla racionalmente. Pero vacunar de la gripe a la gente mayor me parece un uso súper racional de nuestro dinero. Porque es que además, incluso aunque yo fuera un psicópata y me diese igual que la gente se muriese, como contribuyente gastaría menos dinero pagando vacuna para todas las personas mayores de Galicia que pagando sus ingresos en el hospital. Entonces es que también no solo es bueno para la gente, sino que además es rentable sanitariamente. ¿Qué más? Yo tengo una duda, porque apoyas también que a veces no solo es contra la gripe, sino también contra el neumococo. ¿A qué gente se le vacuna? Pues mira, el neumococo... ¿Quién decide o cómo? El neumococo, la vacuna contra el neumococo también tiene merecería una charla aparte también, porque es una vacuna que también, su propio nombre induce muchísima confusión. El tío que le puso el nombre al neumococo le quedó hasta la cabeza descansada, porque neumococo es una neumonía. Entonces uno piensa, la vacuna del neumococo es la vacuna contra la neumonía, y no lo es. Porque el neumococo, además de producir neumonías, produce otitis, produce varios tipos de infecciones del trato respiratorio. Y por otra parte, ni todos los neumococos causan neumonías, ni todas las neumonías son causadas por neumococos. Hay neumonías causadas por Staphylococcus aureus, hay neumonías causadas por Moraxella catarrhalis, hay un montón de agentes causales de la neumonía. Pero sin embargo, lo que contiene esa vacuna son ciertas cepas, porque no tiene contra todos los neumococos, porque son miles, pero tiene ciertas cepas de neumococos que nos dan un miedo particular, porque muchas neumonías neumocócicas a mí como médico no me asustan, en el sentido que aunque son letales, son muy sintomáticas. Es decir, un paciente con una neumonía de ciertos tipos de neumococos tiene fiebre alta, expectoración amarilla, tiene insuficiencia respiratoria. Yo lo escucho y hace un ruido escandaloso. No es ninguna dificultad, le voy a tratar con antibiótico y voy a salvar a ese paciente. Pero hay ciertas cepas que tienen un curso clínico muy insidioso. Es un paciente que está con una tos tontorrona, parece un catarrito mal curado. La tos poco a poco se va agravando, y un día de repente el paciente está a morir con el pulmón blanco y además resulta que son neumococos que resisten bastante el ataque antibiótico. Entonces ahí, contra esos ciertos subtipos de neumococo, lo ideal es que el paciente no los coja para poder garantizar que no va a ocurrir. Y la Xunta de Galicia considera que el mayor de 65 años son todos grupos de riesgo, es decir, a todos les merece la pena ponerse una vacuna contra el neumococo. Y a los que tienen menos de 65, si tienen ciertas enfermedades como asma, EPOC, etcétera, etcétera, también. Y como se considera que la vacuna dura bastantes años, pero no dura toda la vida, quien se haya puesto una antes de los 65 también debería ponerse otra después de los 65 porque probablemente en su trayecto vital algún día le bajará los anticuerpos y volverá a estar sensible. Pero aquel que se ha puesto una vacuna después de los 65 se considera que para lo que va a vivir los anticuerpos le van a durar el resto de su vida. De ahí viene esa frontera de los 60. A mí me costó entenderla, porque además cambiaron de criterio en un par de ocasiones y a mí me pillaron completamente a pie cambiado. Y me tuve que dedicar un par de tardes a entender las consecuencias. Pero cuando vamos a la gripe no te ponen la de neumococo. Se puede. Tiene que pedir a alguien específico. Mira, no, bueno, yo en el punto de vacunación a la gente que quiere la vacuna del neumococo, si no se la tiene puesto nunca, porque la Xunta no me permite vacunar a alguien del neumococo todos los años, es decir, hay que ponerle una vez, pero yo la puedo poner, de hecho se pueden poner las dos simultáneamente. Yo soy un poco especialito y la verdad es que me gusta ponerlas en dos ocasiones distintas por un motivo, y es que a veces hay gente que es alérgica a una vacuna, y si yo a un paciente le he puesto dos vacunas y el paciente le ha dado una crisis anafiláctica, no tengo ni idea de cuál de las dos le hizo daño, entonces prefiero separarlas. Y oye, pues si a un paciente le duele un brazo en vez de dolerle los dos, pues prefiero que le duela solamente un brazo. Pero los puntos de vacunación que ponemos de la vacuna de la gripe, también ponemos las de neumococo. La Xunta, cuando empieza la campaña, nos manda un correo a todos nosotros diciendo que pidamos las vacunas de la gripe para mayores, para pequeños y del neumococo que estimemos necesarias. Pero vamos, no se te debería denegar, salvo que alguna vez te hayan puesto ya alguna, que en ese caso sí que te la pueden denegar, pues porque la Xunta no quiere estar gastando dinero en una vacuna reverberante. Sería como, yo que sé, ponerme la vacuna de sarampión todos los años, hombre, con ponerla 2 veces en la vida ya estás protegido toda tu vida. ¿Alguna cosilla más? Pues ya debió de
Muy bien. Muchísimas gracias. Nada, faltaría más. Y emplazamos a todos los que están aquí para la siguiente, que va a ser el 13 de noviembre. 13 de noviembre, que hablaremos de la hipertensión arterial. Os voy a explicar algunas cosillas de por qué los médicos le tenemos tanta manía a la hipertensión y ciertas curiosidades, como por ejemplo, por qué hablamos de una máxima y una mínima, porque cuando veis la presión de los radiadores veréis que hay un único valor de la presión. Sin embargo, el ser humano tiene dos. Pues explicaremos por qué tenemos una máxima y una mínima y por qué es mala y cómo es mala. Es decir, cuál es la forma que lleva una persona desde que tiene hipertensión a que tiene un ictus cerebral o un infarto de miocardio. ¿Por qué origina ictus y por qué origina infartos? Vale, pues muchas gracias a todos. Sobre todo ¿Cuándo a ti. es? Gracias. Sí, señor. Muy bien. Bueno, pues recogemos aquí todo el...